pero díganos por lo menos y volvemos a planear una conversación más larga. ¿Cuál es la preocupación de ustedes en ACOPI por esa reforma tributaria, la segunda, que tiene el nombre de Ley de Financiamiento? Bueno, Roger Pari, buenos días. Le ruego me excuse por la situación, pero fue que entré por un navegador y no permitía esta operación en esta aplicación. Mire, Roger, esto es relativamente sencillo de entender. La reforma tributaria tiene distintas aristas preocupantes. En primer lugar, esta reforma establece que se pretende aumentar, oiga, pues al 22.5%, la capacidad de recaudo tributario de la nación, un 22% más. Pero resulta que la economía apenas va a crecer la 10ª parte de esa capacidad de recaudo. Entonces, no se sabe de dónde va a salir el dinero para poder sostener este recaudo tan elevado. Es decir, esta es tal vez la tercera reforma tributaria más grande de la historia de Colombia. Aumenta un 22.5% el recaudo del Estado. En segundo lugar, Roger, hombre, ciertamente, pareciera que la reforma tiene algo positivo en el sentido de que le baja del 34 al 29, o sea, 5 puntos, el impuesto a la renta a las microempresas que ganen menos de 296 millones de pesos al año. Pero resulta que cuando uno se va a ver el punto y coma, se da cuenta de que le aumentan a las microempresas la tasa mínima de tributación, es lo que llaman la renta presuntiva. En unos casos las empresas pagaban el 15% de renta presuntiva, es decir, que en todo caso usted paga el 15% de lo que le ingrese, ¿no? Ahora lo subieron al 20%. Y para acabar de ajustar, esta reforma no cobija en cuanto al beneficio a los medianos y a los pequeños empresarios, quedan estos por fuera. Finalmente, otra cosa que preocupa mucho, Roger, durante todo este proceso es que no existe en la reforma un estímulo a la producción manufacturera nacional. Si nosotros no estimulamos la producción de la industria nacional, entonces no va a tener ningún sentido todo este proceso de tributación, porque entonces seguimos compitiendo en igualdad de condiciones con los demás países y eso hace inviable la economía. En general, Roger, lo más preocupante es que no hubo concertación con el sector de la micro, pequeña y mediana empresa, no hay concertación con los empresarios. Nosotros estamos diciendo, hombre, nada se puede construir si no es de forma colectiva y si no es con el diálogo lógico y racional. A mí me llama mucho la atención, Rodolfo, una cifra que usted nos dijo hace unos días, cuando hablamos acerca del empleo que aportan estas pequeñas y medianas empresas, estas de ACOPI. 97% creo, es la cifra. 99.7%. 99.7%. Perdón, 99.7% del tejido empresarial. Y aportamos el 72% del empleo formal del país. Es decir, que cualquier acción que se tome sobre la economía afecta directamente a las MIPYMES. Allá iba mi inquietud. Estamos hablando, hace un momentico estábamos hablando de precisamente esas posturas de políticas de gobierno, de un gobierno de derecha o un gobierno de izquierda. Entonces estábamos hablando de las posturas y de las orientaciones de un gobierno de izquierda como el de Petro, que llama del cambio, que habla de solidaridad y que habla de generar mejores condiciones de vida para los colombianos. Y entonces ahí es donde me parece lo paradójico. Si afecta a los que generan el 99.7%, me quedo con la cifra más grande en vez de la otra, para que haya como una claridad en lo que planteo. ¿Cómo es que se quiere entonces horadar a esa posibilidad tan grande de garantizar el bienestar a través del empleo a los colombianos? Sí, por eso nosotros siempre hemos dicho, Roger, que es fundamental el diálogo. Es que, mire, Roger, los gremios no son un partido político. Por lo tanto, nosotros no tenemos una posición frente al gobierno. Nosotros no criticamos un gobierno, sino revisamos las acciones de los gobiernos, porque nosotros no podemos caer en la polarización, ni en la siembra de odio, ni en la radicalización del país. Nuestra invitación, repito, es al diálogo racional, a que simplemente incluyan a quienes constituyen la mayoría del sector productivo. Lo que pasa, Roger, es que cuando dicen los empresarios, entonces
la gente se imagina a Ardila Lule, a los Santo Domingo, a Sarmiento Angulo, pero resulta que las grandes empresas en Colombia son solamente el 0,3% del tejido empresarial. Cuando dicen empresarios, realmente se están refiriendo a ese 99,7% que constituye la masa y que aporta el 72% del empleo formal. Ahora, si esto pasa por la reforma tributaria, luego abriremos un espacio, si le parece pertinente, Roger, para que hablemos de los efectos de la reforma laboral, que eso también incluye un impuesto a la nómina gravísimo, Roger, que va a traer unas consecuencias tremendas para el aumento de los gastos operacionales de las empresas. Muy breve esta cifra, Roger, usted que es un hombre de cifras. ¿Cómo le parece que se estima que en Colombia actualmente el 65% de los ingresos del pequeño empresario se van con destino a cargas estatales? Roger, por Dios, eso hace insostenible cualquier empresa. 65% por un socio que ni siquiera la seguridad le garantiza al empresario, porque, Roger, por ejemplo, en Medellín, la mayoría de los microempresarios y pequeños están extorsionados en los barrios de la ciudad, en las zonas rurales del país, ni hablar de la inseguridad, que es la función principal del Estado con los impuestos. Sí, yo le pago impuestos, pero garantíceme que no me van a matar y no me van a robar y no me van a secuestrar. Lo que está sucediendo en el sur del país, Roger, ni presentación tiene. En el sur, rápidamente, en el sur, ¿qué? Exactamente, ¿a qué se refiere? Hombre, imagínese, Roger, que ayer precisamente estábamos en el Consejo Gremial Nacional y denuncia a Socaña que la situación es gravísima en los cultivos de caña del país. Mire, todos los días se están secuestrando trabajadores de las empresas productoras de caña. Se les están robando la maquinaria amarilla, la maquinaria de trabajo agrícola. Nos contaba la presidenta que hace poco incluso le robaron un cabezote de un tren, o sea, de una máquina ferroviaria. Se sabe dónde están esas máquinas porque todas tienen GPS y la policía ni el ejército va a recuperarlas. Entonces uno dice, ¿en manos de quién estamos? Secuestrando a los trabajadores, impidiendo que la industria nacional realmente pueda salir adelante con esta inseguridad y en el país no pasa nada, Roger. Mire, ni siquiera los periodistas están enterados de que en el sur los delincuentes impiden la producción de la industria nacional. Pues así de sencillo, Rodolfo Correa, así de sencillo. Mire que se asombra uno con estas noticias que usted lo entrega. Y lamentable. Último comentario. Y la verdad, quedamos entonces para una próxima reunión, para una próxima charla en la que hablemos de la reforma laboral a fondo, que precisamente se empieza a debatir hoy. Un comentario final. ¿Qué le suscita la decisión, a propósito de esto último que plantea, del gobierno de Gustavo Petro de con sangre no se puede dialogar con el ELN? Hombre, lo que pasa con el ELN, Roger, es que no hay unidad de mando. Y si no hay unidad de mando, no es posible negociar. Porque realmente lo que existe es una organización anárquica que está tratando de pescar en río revuelto. Hay gente dentro del ELN que quiere el diálogo racional y que quiere las modificaciones que el país necesita, pero la mayoría de ellos lo que pasa es que son verdaderas organizaciones criminales comunes que imposibilitan cualquier tipo de negociación y lo peor de todo, no permiten que los acuerdos que lleguen sean sostenibles en el tiempo. Si tenemos esta dificultad con las FARC que tenían unidad de mando, ahora imagínense negociar con una organización que tiene el mando disperso y que allá no se sabe quién manda. Sí, es clarísimo. Ese fue precisamente uno de los temas del análisis que hicimos hoy. Ese específicamente que lo planteamos, la falta de unidad de mando con el ELN, que permitió que las FARC terminaran haciendo lo que el país está esperando, una negociación más rápido que el ELN, que supone que era políticamente mucho más avanzada que las FARC. Rodolfo Correa Vargas, presidente de ACOPI, gracias por este ratico y entonces quedamos pues comprometidos a hablar más a fondo en una próxima ocasión, de pronto la semana entrante. Un saludo, Roger, desde Bogotá. Allá me mantengo yo en habitaciones de hotel viajando por todo el país prestándole este servicio a los empresarios de la República. Vamos a seguir en esta labor y siempre a tus órdenes, Roger, y de tu equipo. Muchas gracias. Rodolfo Correa Vargas.